Y no sé, si tuviera que ponerme a anunciar todo el currículum que tiene a tus espaldas, yo creo que estaríamos aquí horas y horas y no nos daría tiempo a tomarnos la cervecita de después. Entonces, así un poco por lanzar un par de cosas. Jorge Riemann, poeta, traductor literario, ensayista, activista ecologista y político, militante de Ecologistas de Nación y de Izquierda Anticapitalista. Está especializado en ética, en ecología ética y en ética de la tecnología, si no me equivoco, ¿no? Sí, algo así. Y bueno, es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y ha dirigido el Observatorio de Sostenibilidad en España. Es licenciado en Ciencias Matemáticas, en Filosofía y en Literatura Alemana y es doctor de Ciencias Políticas y su tesis versó sobre los verdes alemanes. Tiene publicada una cantidad que yo considero increíble de poesía, de obra poética, con varios premios. También es ensayista y traductor. Y, en fin, leyendo un poco algunas de las notas que tienes en tu blog, estuve leyendo el otro día una que se titulaba Corredores de fondo, la cual me llamó mucha atención. En esta nota, si mal no recuerdo, Jorge exponía una serie de teorías científicas sobre la evolución del Homo, ¿no? Entonces, hasta pasar a Homo sapiens. Y me llamó mucho la atención porque hablaba de corredor de fondo. Es decir, como si el paso hasta el Homo sapiens estuviera relacionado con el esfuerzo que tenía que hacer el Homo para alcanzar el alimento. Entonces, el contexto era en la sabana africana, ¿no? Que tenía que el Homo veía los buitres y cuando veía los buitres pues sabía que ahí había alimento. Entonces tenía que correr muchísimo. Carroña, para ser más preciso. Carroña. Tenía que correr muchísimo para llegar antes que la hiena. Y estas características necesarias de corredor de fondo, pues lo que es una característica fundamental en esa evolución tanto fisiológica como del cerebro, ¿no? Entonces, en esas notas relacionaba eso de la evolución del Homo con la política y con el amor, con el esfuerzo, es decir, con lo importante que es el esfuerzo en la manera de conseguir las cosas, ¿no? Y me quedo con una frase que decía: hoy, cuando no se trata de llegar a la sabana africana en la fuente de alimento antes de que la hiena o los leones, sino de lograr una difícil transición hacia una sociedad justa y sostenible. Necesitamos, igual que en amor o en la política, las virtudes del corredor de fondo. Pues sinceramente, Jorge, creo que viendo toda parte de tu vida y de tu historia, y junto con algunas cosas que me han dicho algunos pajaritos de los habitantes de Isla Canela, en el estuario del Guadiana, creo que tú eres un claro ejemplo de corredor de fondo. Y ya sin más, pues pasamos a la presentación, no sé si del libro. Sí, bueno, pues muchas gracias, Loren, y bueno, gracias a Izquierda Anticapitalista de Sevilla por convocarnos para aprovechar pues un rato juntos esta tarde y tratar de reflexionar sobre cuestiones pues que son de importancia vital para todos y para todas, y gracias también a esta antigua Casa de la Paz pues por acogernos hoy por la tarde. El libro de Daniel Tanuro, del que, bueno, Tanuro diremos, él es un investigador y militante belga que hace ya mucho tiempo realmente que es de la gente que se tomó
pues muy en serio la cuestión del calentamiento climático, o como decía antes Loren, dice, en lugar de hablar de cambio climático, de calentamiento climático, habría que hablar más bien de vuelco. Incluso la palabra en francés es más fuerte, ¿no? de bouleversement habría que hablar, porque lo que tenemos delante pues no se puede pensar bajo la idea, ¿no? de un lento cambio gradual, sino que el riesgo enorme es que con la desestabilización del clima que estamos causando, pues se llegue a uno de esos puntos de inflexión, a uno de esos interruptores climáticos, que pase de un estado del clima, digamos, a otro en un plazo de tiempo muy breve en términos históricos, y que nos sitúe pues en un planeta que sea en buena medida inhabitable para los seres humanos, ¿no? Ese es de hecho, pues el planteamiento así breve que se puede hacer del asunto, ¿no? Todo indica, ¿no? Sabemos ahora mucho más de la dinámica climática de lo que sabíamos hace 30 o 40 años, porque ha habido un gran esfuerzo de investigación en este tiempo, y todo indica, ¿no? El mejor conocimiento científico del que disponemos, que nunca es igual a la certeza ni a la certidumbre, porque la ciencia pues, es unir despejando incertidumbres y avanzar en ese acotar algunas incertidumbres, pero el mejor conocimiento del que disponemos pues nos señala que en caso de que se prolongue la línea de desarrollo en la que andamos, ¿no? En caso de que sigamos haciendo un uso de la energía y del territorio parecido al que hemos venido haciendo, nos plantaríamos en pocos decenios, a finales del siglo XXI, hasta con 5 o 6 grados de incremento en las temperaturas promedio del planeta. Y eso, que a la gente que no tenga pues, una mínima noción del asunto le puede parecer poco significativo, quiere decir, de hecho, un planeta en el cual no habrá casi zonas habitables para los seres humanos, ¿no? Lo que nos separa por ejemplo, pues de las épocas glaciales que se han sucedido, ¿no? Durante los últimos cientos de miles de años, la última de las cuales pues, acabó cuando empezaba esa fase que llamamos Holoceno, en la cual se han desarrollado pues, la agricultura, la ganadería, las ciudades, los estados, los ejércitos, el patriarcado, todas las cosas que componen la civilización esta, con sus luces y sus sombras. Lo que separa la temperatura promedio a la que estamos más o menos acostumbrados, que es de un poco más de 15 grados en el planeta, de esas épocas glaciales, son aproximadamente 4 grados en las temperaturas promedio, ¿no? O sea, la diferencia entre un mundo, por ejemplo, el cual buena parte de Europa está cubierta de hielos perpetuos y el nivel del mar pues, difiere hasta 70 metros, ¿no? Con lo que nosotros ahora conocemos, es de unos 4 grados. Si fuéramos a un mundo 5 o 6 grados más caliente, habría habría bastantes papeletas para pensar que quizá incluso ni siquiera sobreviviésemos como especie, y en cualquier caso lo que no habría pues sería condiciones para sociedades complejas, ni desde luego para la muy numerosa humanidad que somos ahora, ¿no? Ya digo, con esa temperatura que se parecería, ha habido algunos climas de esa clase en el pasado biológico y geológico del planeta, pero están muy atrás, ¿no? No tienen nada que ver con nosotros como animales en esta biosfera, y de hecho los climatólogos y paleontólogos se refieren a veces a aquellos climas extremos muy atrás en el tiempo con la expresión muy gráfica de infierno del Eoceno, ¿no? En el Eoceno sí que hubo un clima, pues unos 5 grados en promedio más cálido que en la actualidad, pero no es ahí donde deberíamos estar, ¿no? Tanuro es de entre ya digo, un investigador y militante belga, de entre la gente que viene de la tradición política pues de la Cuarta Internacional, que es quien desde hace más tiempo ha estado trabajando intensamente sobre esto, intentando concienciar a la gente e intentando hacer avanzar
pues políticas que de verdad se enfrentasen al problema, ¿no? Su libro se subtitula, su libro, que por cierto antes me lo preguntaba un amigo, Isaías, antes de empezar, en realidad lo ha escrito en parte, él había escrito mucho sobre estas cuestiones, publicando artículos, textos en internet que se pueden encontrar con facilidad, pero en cierto momento el editor de esta pequeña editorial, La Oveja Roja, fue quien le pidió que lo escribiera en forma de libro, ¿no? Y lo tradujo también Alfonso Serrano, de manera que al final pues, se ha publicado casi al mismo tiempo en español y en francés, y en nuestro caso pues en esta coedición de Viento Sur con La Oveja Roja, que también ha dado ya pues, lugar a algún otro volumen, ¿no? El libro se subtitula Del vuelco climático capitalista a la alternativa ecosocialista, y el subtítulo recoge bien el esfuerzo del autor, ¿no? Por una parte, el libro es una puesta al día muy informada y, por otro lado, muy accesible sobre las cuestiones científicas y políticas que rodean la cuestión del calentamiento climático. Sirve tanto para gente que ya tenga una noción del tema, pero que desee saber cómo están las cosas ahora. Es verdad primero que ese cuerpo de conocimiento pues no ha dejado de crecer, porque hay un gran esfuerzo de investigación en todo el mundo. Segundo, que la situación tampoco ha dejado de ensombrecerse cada vez más, porque el tipo de previsiones que estaban haciendo los científicos hace 15 años, pues nos hemos ido deslizando a la peor de las hipótesis que se iban considerando entonces, o sea, las cosas están yendo peor de lo que podía pensarse hace solo 15 o 20 años, ¿no? Por ejemplo, pues es impresionante la rapidez con la cual se han desestabilizado las masas de hielo de Groenlandia, o cómo están retrocediendo los hielos en el Ártico, digamos, en una proporción pues, que se esperaba que ocurriese quizá dentro todavía de 20 o 30 años, ¿no? Y ya estamos en esa situación. Y luego también por la respuesta, o más bien la falta de respuesta política y económica a esto, ¿no? Entonces el libro pues, es muy bueno o bien para introducirse en el tema si uno todavía no ha leído gran cosa, o bien para ponerse al día en caso de que ya tenga ciertos conocimientos sobre ello, y luego para, digamos, con el calentamiento climático como estudio de caso así tratado a fondo, esa otra reflexión pues, ecosocialista, con perspectiva ecosocialista, sobre por qué razón la crisis ecológico-social, una de cuyas dimensiones es el calentamiento climático, en realidad exige plantear la cuestión del sistema, ¿no? El capitalismo como modo de producción y como sociedad, y las razones por las cuales sin hacerlo tampoco tenemos perspectivas pues, de poder salir adelante en esta tesitura terrible en la que nos encontramos, ¿no? Y esa es, bueno, pues la doble dimensión que tiene el libro de Daniel Tanuró, ¿no? Con eso está actualizando, situándose pues, dentro de una corriente de reflexión y de acción que tiene ya también unos años detrás de sí, ¿no? El ecosocialismo o ecocomunismo. Se podría recordar que el primer principio de los que se enunciaban en la Declaración de Río, ¿no? Aquella cumbre mundial sobre medio ambiente y desarrollo que se celebró en Río de Janeiro en 1992, y que no era, por cierto, la primera, sino la que venía después de la primera que se había celebrado 20 años antes en Estocolmo, en 1972. Quizá luego valga la pena volver un poco a ese momento, ¿no? A los años 70. Pero en cualquier caso, en el 92 se aprueba en Río aquella declaración de Río de Janeiro, y su primer principio decía: los seres humanos se hallan en el centro de las preocupaciones sobre desarrollo sostenible. Dejando de lado ahora bueno, el carácter pues,
muy antropocéntrico de la noción de desarrollo sostenible, que resultaría pues cuestionable y a poco que le diéramos un par de vueltas, pues veríamos que hay que ir más allá de esa posición. Lo cierto es que incluso una afirmación como esa, ¿no? Los seres humanos se hallan al centro de las preocupaciones sobre el desarrollo sostenible, y sin entrar tampoco en el problema de cómo se ha pervertido la noción de desarrollo sostenible cada vez más en los 20 años, ¿no? que nos separan casi ya de Río. El caso es que en el mundo dentro del cual vivimos, incluso esa posición moderada y antropocéntrica de Río no deja de ser una especie de horizonte utópico considerado cómo son las cosas en la realidad, ¿no? Ni siquiera lo que domina en nuestro mundo es, digamos, pues por ejemplo, un antropocentrismo egoísta más o menos bien entendido, atentos a los intereses de los seres humanos, ¿no? Lo que de verdad tenemos es algo que se podría llamar capitalcentrismo, ¿no? Son los imperativos de valorización del capital los que prevalecen sobre los seres humanos y, por supuesto, sobre los ecosistemas y sobre los demás seres vivos con los que compartimos la biosfera. Y eso es un asunto cuya trascendencia pues no se puede subrayar demasiado, ¿no? Es algo que el socialismo moderno, pues desde hace ya un par de siglos, no ha dejado de analizar, de denunciar y de combatir, ¿no? Empleando socialismo pues en el sentido que ha tenido, en el sentido propio de la palabra, pues igual que podíamos hablar de socialismo en el 19, otro asunto pues grave de los que nos han ocurrido en los últimos decenios ha sido también cómo algunas palabras, esta entre otras, pues ha ido también pervirtiéndose, pero bueno, para nosotros hablamos, cuando Tanuro habla de ecosocialismo, se está refiriendo a ese socialismo radicalmente crítico del capitalismo que proponía el horizonte de otra sociedad, ¿no? En cierto momento, en un paso de La riqueza de las naciones, Adam Smith escribía: todo para nosotros y nada para los demás parece haber sido la ruin máxima de los amos de la humanidad en las diversas épocas de la historia, ¿no? Escribía Adam Smith, que pasa por ser pues, el primer gran teórico del capitalismo, pero aunque sea eso en cierta forma, también era algunas cosas más, era un tipo más complejo de lo que en ocasiones pensamos, y en cualquier caso denunciaba, ¿no? esa forma ruin y piramidal, ¿no? de apropiación de todo que parece haber movido a las élites en muchas sociedades, ¿no? Frente a eso, en su forma moderna, en la que conocemos pues, en el capitalismo industrial, la respuesta más sólida y articulada la ha tratado de proporcionarla el socialismo, o si queréis el socialismo-comunismo, desde valores igualitarios, ¿no? Ha propuesto, en vez de ese lema de todo para nosotros y nada para los demás, la idea de cooperar y de compartir, y para ello desmercantilizar y democratizar. Lo que sucede es que, claro, ya no estamos pues ni en 1776, cuando Adam Smith publica La riqueza de las naciones, ni tampoco en 1848, por ejemplo, ¿no? en el mundo de las revoluciones del 48 y del manifiesto comunista. A partir de los años 70 del siglo XX, una crisis ecológico-social de alcance mundial, que ya entonces fue caracterizada y analizada por investigadores y militantes en términos de crisis de civilización, y estamos en otra fase de esa crisis de civilización, pero digamos, no porque en 2007, 2008 pues haya pasado lo que ha pasado con el sistema financiero mundial y con los bancos y las burbujas inmobiliarias, sino porque desde los años 70 estamos en ese horizonte. Eso no ha dejado de ahondarse y de desplegarse desde entonces, ¿no? Y entre las respuestas teóricas con vocación de intervención en la práctica política que se han formulado, yo creo, Tanuro pues lo defiende en su libro, que el ecosocialismo es la más pertinente, ¿no? Se intenta una reformulación antiproductivista de los idearios de izquierda que se haga cargo de esos nuevos desafíos civilizatorios, ¿no? En ese marco pues, de crisis de civilización, de crisis sistémica,
y entre ellos señaladamente los problemas ecológicos, los problemas de límites biofísicos, ¿no? Las sociedades industriales eso se vio bien ya en los años 70, están chocando contra los límites biofísicos de nuestro planeta, y ese es pues entre las dos o tres grandes, enormes cuestiones de nuestro tiempo, está sin duda esa, ¿no? En nuestro país, además, pues tuvimos cierta suerte, aunque no se aprovechó demasiado, todo hay que decirlo, porque uno de los pensadores pues, de la izquierda europea que antes y mejor vio esto fue Manuel Sacristán, ¿no? Dentro muy precozmente, o sea, ya en los años 70, Sacristán, que fue seguramente pues, el pensador marxista español más importante durante muchos decenios en España, fue también de los que antes vio la trascendencia que tenían estos problemas, que entonces sí que se podían considerar nuevos. Hoy es un poco absurdo, ¿no? Hablar de las cuestiones ecológicas como si de repente aparecieran encima de la mesa, cuando llevamos 4 decenios o medio siglo pues, de desarrollo constante de esto, ¿no? Pero Sacristán sí que en los años 70 pues, ya proponía una reconsideración, una revisión del ideario comunista, partiendo de los problemas que él llamaba entonces post-leninistas, y señaladamente entre ellos pues la crisis ecológica, ¿no? Con eso, ya digo, pues había un buen punto de partida para intentar una transformación de la izquierda, pues al menos de los sectores así más vivos, más atentos a las dinámicas sociales así de fondo, aunque eso pues tampoco luego diera de sí tanto como hubiera sido de desear. Con eso Sacristán ha habido otra serie de pensadores dentro de esa tradición que podemos hoy esbozar como ecosocialista o ecocomunista, pues ha habido gente también de tanto valor como pues un Raymond Williams en Gran Bretaña, o en Francia pues un René Dumont y un André Gortz, o en Estados Unidos pues Barry Commoner y Murray Bookchin, o en Alemania Oriental en los años 70 pues Wolfgang Harich y Rudolf Barrow, ¿no? Con toda una serie de... Todos estos los podíamos situar bajo ese concepto de ecosocialismo, pero también con un abanico de posiciones bastante amplio, ¿no? Desde el tipo de ecosocialismo libertario, del ecomunicipalismo libertario, por ejemplo, que proponía Murray Bookchin, hasta el socialismo ecológico fuertemente autoritario que esbozaba en su crítica Wolfgang Harich, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay toda una serie de hitos, si se quiere, en esa tradición, que ahora no viene al caso el recordar, ¿no? Pero digamos son hilos rojiverde-violetas, pues que están en el pensamiento y en la práctica política de muchos países en estos últimos 20, 30 años, ¿no? Y que llegan, por ejemplo, pues hasta este trabajo de Tanibro, que ya digo, es dentro de la tradición de la Cuarta Internacional, pues quien se ha esforzado desde hace ya años y que ha sido de las fuerzas, digamos, que han hecho que al final se aprobase, por ejemplo, pues resoluciones como la que se aprobó en el Congreso de 2003 de la Cuarta Internacional con el título de Ecología y Revolución Socialista, que era claramente de orientación ecosocialista. Pues es alguna gente como Tanibro las que han hecho avanzar a estos partidos y colectivos en esa dirección. Los manifestantes de Seattle en 1999 gritaban: el mundo no es una mercancía, ¿no? Eso luego se convirtió en una constelación de movimientos altermundialistas que han hecho todo lo que han podido, ¿no? Desde mediados de los 90, los últimos años 90 hasta hoy. Más recientemente, en las plazas de muchas ciudades españolas, hemos escuchado también no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, ¿no? Los manifestantes y los activistas del 15M han empleado, por ejemplo, esta consigna. El socialismo como modo de producción y como sistema social se define por tratar de por luchar para que
esencialmente el trabajo, pero luego en lo que es el socialismo clásico no sea una mercancía, ¿no? Y la economía se ponga al servicio de una satisfacción igualitaria de las necesidades humanas. A eso el ecosocialismo le añade las condiciones de sustentabilidad o de sostenibilidad, ¿no? El modo de producción y también la organización social han de cambiar para llegar a ser ecológicamente sostenibles, viables, poder durar en el tiempo en lugar de seguir pues, la senda autodestructiva en la que ahora nos encontramos, ¿no? Uno de los grandes pensadores, economistas del siglo XX, Polanyi, ¿no? Autor de un libro pues, clave de estos del siglo XX que se llama La Gran Transformación, sugería la orientación de desmercantilizar lo que los economistas pues, han llamado los factores de producción, ¿no? Naturaleza, trabajo y capital como los factores de producción. Decía Polanyi, no pueden ser tratados como si fueran mercancías. El capitalismo lo hace, ¿no? Un rasgo esencial del capitalismo es precisamente ese esfuerzo de tratar de mercantilizarlo todo, pero en particular mercantilizar trabajo, naturaleza y capital. En un capítulo central de ese libro, La Gran Transformación, Polanyi analizaba esto en términos de lo que él llamaba mercancías ficticias o pseudomercancías, ¿no? Decía, ni el trabajo, ni la naturaleza, ni el capital son de hecho producidos como mercancías para ser intercambiados, ¿no? Son condiciones previas para que si acaso luego pueda tener alguna clase de producción de mercancías, ¿no? Al tratarlas como mercancías, como pseudomercancías, la teoría económica dominante, ¿no? La teoría económica pues marginalista, esa teoría neoclásica, no solamente deforma su construcción teórica, sino que induce graves daños sociales y ecológicos, ¿no? Escribía Polanyi, ¿no? En aquel libro, el trabajo no es ni más ni menos que los propios seres humanos que forman la sociedad, y la tierra, la naturaleza no es más que el medio natural donde cada sociedad existe. Incluir al trabajo y a la tierra entre los mecanismos del mercado supone subordinar a las leyes del mercado la sustancia misma de la sociedad. Si se mercantiliza, como tiende a hacerlo el capitalismo, el trabajo, la naturaleza y también el capital, eso acaba, como sugería en los años 40 del siglo XX Polanyi, pues acaba destruyendo, es una senda de autodestrucción. Bueno, si hiciera falta, pues podemos luego avanzar un poco más por ahí. Es evidente que bueno, pues en estos 2 siglos más o menos de capitalismo industrial, muchos idearios de izquierda han sido productivistas, ¿no? Igual que lo ha sido muy mayoritariamente pues, el conjunto de las culturas políticas y económicas que han prevalecido en los últimos 2 siglos, ¿no? Sin embargo, algunas líneas minoritarias de pensamiento socialista o socialista comunista formularon críticas tempranas del productivismo y de las nociones burguesas pues, de progreso, de trabajo, de toda esta cultura, ¿no? Y una de las cosas que hacen los ecosocialistas hoy, Tanuro también, o por ejemplo Michael Lowy, que también pues, es otro compañero de luchas de Tanuro, del cual se acaba de traducir ahora también al español, aunque en este caso en Buenos Aires, un volumen titulado Ecosocialismo, donde reúne sus ensayos sobre esta cuestión desde hace ya unos años, rescatan, o sea, piensan que, con razón, piensan que podemos y debemos rescatar esas tradiciones minoritarias de pensamiento de izquierda que en su momento no han podido fructificar, pero que nos son hoy pues muy necesarias para el tipo de transformación que precisamos, ¿no? Podíamos ahí, por ejemplo, releer a William Morris, ¿no? Un gran escritor, diseñador y revolucionario del siglo XIX, que formuló posiciones dentro de, en parte pues como una autocrítica dentro de tradiciones marxistas, formuló posiciones que desde luego hoy llamaríamos
ecosocialistas, y hacía esto ya pues, en los años 80 del siglo XIX, ¿no? O, por ejemplo, Walter Benjamin, ¿no? A quien le gusta recordar a Lowy, y con razón. También Benjamin, por ejemplo, pues en aquel hermoso libro de apuntes y de fragmentos que se llama Dirección Única, que es de 1928, escribía, decía: dominar la naturaleza, enseñan los imperialistas, es el sentido de toda técnica. Pero entonces desarrolla una... Bueno, esto es un asunto central, ¿no? La idea de dominación y de la técnica puesta al servicio de la dominación humana sobre la naturaleza, tanto interna como externa. Y entonces Benjamin desarrolla un paralelismo entre una técnica al servicio de la dominación y la cuestión de la educación de los niños, de las niñas, ¿no? Dice: ¿quién confiaría en un maestro que, recurriendo al palmetazo, viera el sentido de la educación en el dominio de los niños por los adultos? ¿No es la educación, ante todo, la organización indispensable de la relación entre las generaciones? Y, por tanto, si se quiere hablar de dominio, el dominio de la relación entre las generaciones y no sobre los niños, o sea, no la educación, no adultos dominando a niños, sino, si acaso, seres humanos tratando de dominar el vínculo generacional, ¿no? Bueno, pues dice, y lo mismo ocurre con la técnica. No debería ser el dominio de la naturaleza, sino el dominio de la relación entre naturaleza y humanidad. Fijaos la potencia, yo creo, por ejemplo, que sigue guardando esta intuición, ¿no? Dominar no la naturaleza, sino la relación entre naturaleza y humanidad. Dominar nuestro dominio, de alguna forma, ¿no? Yo creo que eso sigue siendo una idea enormemente fecunda. A poco que desarrollásemos eso, pues podíamos llegar a nociones contemporáneas, pues el tipo de autocontención, autolimitación que necesitamos ahora para salir del atolladero en que nos encontramos, las ideas de biomímesis, por ejemplo, ¿no? Si lo que trato de dominar no es al otro, sino mi relación con el otro, no es dominar la naturaleza, sino mi relación con la naturaleza, pues ahí se abren realmente perspectivas que son fecundas, ¿no? Bueno, de estos hilos se pueden, un Morris, un Walter Benjamin, podemos tirar para construir y reconstruir el pensamiento y la práctica rojo y verde violeta, pues que hoy necesitamos. No quiero alargarme mucho para que tengamos ocasión también ahora de conversar juntos un rato. Uno de los, bueno, ya os dije someramente, ¿no?, de qué va el libro, y si queréis, una de las cosas que que es lo que sugería antes Loren también, una de las cosas que se puede hacer es intentar profundizar un poco en por qué razón es tan improbable, ¿no?, por qué no tenemos muchos motivos para creer que los esfuerzos, que por otro lado son bastante tímidos, de reverdecer el capitalismo, la idea, cómo se ha entendido esa noción de desarrollo sostenible, que hubiera podido ser otra cosa, pero digamos desde los poderes empresariales y también pues gubernamentales, a muchos niveles se ha entendido eso. ¿Por qué la idea de un capitalismo verde pues es imposible, como dice el título del libro de Tanuro, o por lo menos altamente problemática, ¿no? Es uno de los asuntos que podemos, y con eso, si lo debatimos, pues habrá ocasión también para insistir un poco en algunos de los análisis que realiza en el libro. Pero bueno, quizá para plantear la cuestión y animaros a que leáis el libro, quizá esto ya baste para empezar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Tú ibas a recitar? Bueno, vamos primero el coloquio y eso. Vale. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, ¿no? Quien quiera preguntar algo, aportar, etcétera. Aquí está Jorge.
y bueno, y yo también un poco aparte. Bueno, quizá una, o si queréis, desarrollo un poquitín más lo que apuntaba en las últimas frases, ¿no? O sea, una de las cosas en las que insiste Tanuró, ¿no?, en el libro es en que nos encontramos ahora ya en una situación, o sea, la magnitud, la rapidez con la que se ha desarrollado la emisión de gases de efecto de invernadero, la magnitud de esa amenaza es tan grande y los plazos aún posibles de respuesta son tan breves que no cabe ya, a lo mejor lo hubiera sido viable hace 30 años o hace 40 años, ¿no? Ese reverdecimiento del capitalismo. Pero ahora la magnitud y la velocidad de la transformación necesaria son tales, y eso no es un análisis especialmente de izquierdas, ¿no? Teóricamente es lo mismo que está diciendo la Unión Europea o incluso últimamente pues hasta la Agencia Internacional de la Energía en los últimos 2-3 años, ¿no?, siendo como es una institución pues totalmente vinculada con el statu quo energético y económico de estas sociedades, también lo está diciendo, ¿no? Hace falta una transformación de tal magnitud y con tanta rapidez que ya no es compatible con mantener el principio de rentabilidad de las inversiones que que buscan siempre los capitalistas, ¿no? Quizá hubiera sido posible en el pasado, pero probablemente pues ya, pero con seguridad ya no lo va siendo, ¿no? Entonces en eso insiste Tanuró y lo analiza pues con detalle. No es algo tan diferente de lo que había señalado hace 4 decenios ya otro de estos pensadores ecosocialistas a los que antes me referí, Barry Commoner, en Estados Unidos, ¿no? Hace eso ya 40 años escribía Barry Commoner que la transición hacia una economía sostenible requeriría destinar la mayor parte de los recursos de inversión de un país, y él estaba pensando en Estados Unidos, durante una generación como mínimo para la tarea de reconstrucción ecológica. Es decir, casi todas las nuevas inversiones en la producción agrícola e industrial, en el sector servicios, en el transporte, tendrían que regirse primordialmente por criterios ecológicos y no por la búsqueda del beneficio privado, ¿no? Con lo cual, si se desea emprender esto, y si no lo emprendemos, nuestras perspectivas de futuro son muy negras en este planeta, en muy alta medida hay que poner fuera de juego el funcionamiento económico del capitalismo, ¿no? Se acaba de publicar ahora, bueno, otra de estos hilos rojo y verde violetas, ¿no?, a los que me refería, pues ha sido en nuestro país la revista Mientras Tanto, desde hace ya también 30 años, ¿no? Mientras tanto, bueno, Manuel Sacristán, antes me refería a él, y su compañera Giulia Dinolfi, junto con otro grupo de gente que eran más o menos discípulos suyos, ¿no?, entre los cuales siguen, por ejemplo, pues hoy con nosotros, por fortuna, gente como de los que son pensadores más interesantes de nuestras izquierdas, ¿no?, como Paco Fernández Güell o Toni Domènech, ¿no?, pues en distintas iniciativas, por ejemplo, Sin Permiso, de la cual es editor general Toni Domènech, seguro que muchos y muchas la conocéis, y Mientras Tanto es la revista fundada por aquel grupo de gente en el 79 y sigue ahora hasta hoy pues funcionando. El número 117 se acaba de publicar, es monográfico sobre límites del crecimiento, crisis energética y cambio climático, ¿no? Uno de los artículos, el primero de los... es un número excelente. Uno de los artículos lo escribe un científico del CSIC, también de la gente que en nuestro país, Antonio Turiel, pues lleva ya muchos años intentando alertar, mover a la gente en el sentido que estamos señalando, ¿no? Es de la gente que sabe mucho sobre... Él se centra en la cuestión del declive energético asociado con el cenit del petróleo y luego de los demás hidrocarburos fósiles, ¿no? Tiene un blog muy bueno que se llama The Oil Crash, aunque el título está en inglés, el blog está en español, ¿no? Realiza un cálculo que son parecidos a otros que aparecen en el libro de Tanuró o a lo que apuntaba Commoner hace 40 años, referido a España, ¿no? Es el siguiente, o sea, una de las dimensiones de esa transformación hacia una sociedad sostenible, sin duda, es descarbonizar nuestras economías y
cambiar de base energética yendo a las renovables, ¿no? Eso, pues, en fin, es el ABC. Pero ¿qué implica eso? O sea, si realmente vamos hacia un sistema energético basado en fuentes renovables, ¿qué requerimientos tiene eso? Dejando de lado un montón de problemas, fijémonos, dice Turiel, en la cuestión de la inversión, ¿no? El tipo de recursos que sería necesario destinar a eso, ¿no? Los cálculos son, muy brevemente, los siguientes, ¿no? Con los supuestos lógicos para el asunto, sustituir completamente, dice, los 6 exajulios de energía primaria que se consumen anualmente en España, implicaría instalar aproximadamente 1 teravatio eléctrico, ¿no? Bajo supuestos razonables. 1 teravatio eléctrico. De manera que las necesidades de capital serían aproximadamente de 4,12 billones de dólares, algo menos de 3 billones de euros. Eso es aproximadamente 3 veces el PIB anual de nuestro país. O sea, 3 años enteros de PIB. ¿Qué quiere eso decir? Que si, por ejemplo, nos ponemos a efectuar esa transición energética, haría falta adoptar prácticas, dice él, de una especie de economía de guerra, destinando el 10% del PIB anual solo a sufragar esas inversiones, y se tardaría entonces 30 años en llevar a cabo esa transición. O sea, eso él mismo lo dice, ¿no? Dice, bueno, aunque fuese técnicamente factible, o sea, otro asunto, luego si queréis entramos a ello, es que no puede pensarse, no deberíamos pensar simplemente en sustituir el consumo actual de energía primaria por electricidad procedente de fuentes renovables, porque es una locura. O sea, tiene que ser un consumo menor y diferente de energía primaria el que busquemos satisfacer. Pero para que se vea la magnitud del problema, está bien el efectuar esta suerte de cálculos. Y él mismo dice, aunque fuese técnicamente factible y dejando de lado pues toda otra serie de problemas que habría que considerar, dice, es evidente que en el marco de un sistema de economía de mercado el capital privado no acometerá una inversión tan grandiosa y tan dudosa o de nula rentabilidad. O sea, el tipo de cambios que nos hacen falta no se pueden hacer preservando el dominio del capital sobre las decisiones de inversión y la búsqueda de las rentabilidades a las que está acostumbrado. Eso es así, es una de las razones pues, más sustantivas, ¿no? Para, si uno es ecologista, tener que ser también, o debería ser también, socialista, ¿no? Pasamos entonces a un turno de palabras. Manolo había pedido la palabra y por ahí también vale.